Terminaste una relación de pareja. Tu novio o esposo te dijo que quería la separación. O tal vez fuiste tú la que, cansada de vivir una vida donde no te sentías feliz, pediste que esa relación se terminara. Sea cual sea la situación que te ha traído a un estado en que sientes la soledad, en este video te voy a demostrar que Dios no juega a los dados y que si en este momento estás sintiendo que tu vida no tiene un norte, si te estás sintiendo con un camino que no sabes cómo transitar, si las noches se te hacen infinitamente largas y eternas, o sientes que tu vida no tiene sentido, este video es para ti. Tráete bonita una taza de café, chocolate caliente o tu bebida favorita, porque te voy a demostrar el día de hoy que existe un plan perfecto para eso que tú estás transitando el día de hoy. Hoy me acompaña un riquísimo té de Jamaica con jengibre o lo que en Perú llamamos como kion. Siéntate, trae lápiz y papel, porque lo que te voy a decir a continuación, y si te quedas hasta el final del video, te prometo que esa sensación que estás sintiendo de angustia, desesperanza o desolación va a pasar. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque yo ya estuve ahí. Bienvenida, diosa hermosa, si es la primera vez que me ves. Mi nombre es Rosamel Alvarado, soy mentora de mentalidad e imagen personal y dedico mi vida al estudio y divulgación de herramientas de desarrollo e imagen personal para ayudarte a que vivas una vida más bonita, más feliz y más organizada. Mi historia con el amor que hoy siento por mi soledad se remonta a la época en que mi hijo cumplió 9 años. Y lo recuerdo mucho porque fue el año en que yo cumplí 30 años. Yo ya llevaba 10 años de casada, o cerca a cumplir 10 años de casada. Recuerdo que cumplí los 30 años y mi pensamiento recurrente era: voy a esperar a que pasen 10 años más sintiéndome como me siento el día de hoy. Con esto, eh, lo primero es que yo acepto completamente la responsabilidad de todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, porque como te he contado en videos pasados, mi vida llegó a un punto en que empezó a mejorar cuando decidí hacerme cargo del resultado de las decisiones que yo había tomado y empecé a tomar nuevas decisiones más alineadas con lo que mi alma me pedía. Pero yo el día de hoy quiero contarte desde mi experiencia, porque estoy segura que te puede servir a ti, de que eso por lo que tú estás pasando, ese sentimiento de que llega la noche y que no sabes qué hacer con tu vida, con tu tiempo, con tus horas, yo te prometo que cuando termine este video vas a sentir que no habías visto desde esta perspectiva tu soledad. Yo recuerdo perfectamente, el día de hoy mi hijo tiene 24 años, recuerdo que él tenía 9 años cuando tuve la conversación con él acerca de que yo quería separarme de su padre. Pero el mayor motivo y razón por la cual yo siempre había pensado que ese matrimonio iba a ser para toda la vida era justamente por el bienestar y la familia que había creado con su papá y nuestro hijo. Cuando yo cumplo 30 años, algo dentro de mí empezó a moverse y a decirme: debe de haber algo más que no solamente ser la mamá de este niño hermoso y ser la esposa de este señor. Sentía una infelicidad profunda, a pesar de que aparentemente lo tenía todo. Ante los ojos de la sociedad, un buen matrimonio. En aquel momento mi marido, el papá de mi hijo, nos mantenía a los dos, a los tres, a nuestra familia, al 100%. Mi vida aparentemente se veía bonita porque yo era una mujer
como ves al día de hoy, siempre preocupada y ocupada en su imagen personal, iba al gimnasio, asistía a eventos sociales, frecuentaba mi círculo de amigos, pero siempre tenía esta sensación de que algo le faltaba a mi vida. Siempre sentía que debía haber algo más allá que solamente ser esposa y mamá. Finalmente, cumplo los 30 años y pido la separación de nuestro matrimonio. Al cabo de unos meses, cuando ya me encontraba viviendo absolutamente sola con mi hijo en nuestro departamento, me doy cuenta de que al llegar los fines de semana y mi hijo ya tenía la costumbre durante todo mi matrimonio de siempre ir a visitar a su abuela, a mi mamá, y pasar los fines de semana con ella. Cuando llega el momento de que yo estoy separada y solamente vivíamos nosotros dos y llegan estos fines de semana en los que mi hijo, después del colegio, el día viernes, iba a visitar a su abuela y yo lo pasaba a recoger los domingos, yo no me había dado cuenta que no sabía estar sola. Durante el día no había ningún problema porque estaba acostumbrada a hacer lo que generalmente hacía en ese momento. Mi problema y mi crisis era en las noches. Yo no sabía cómo hacer para dormir sola. Sentía miedo, sentía temor, le tenía miedo a la oscuridad. Para alguien que ya pasó por esto, seguramente me escucha y esto le da risa, o de repente si nunca lo pasó y cae por este video de casualidad y escucha algo como esto, puede sentirse como que, ¿en serio alguien siente esto? Sí, por supuesto que sí. Yo no sabía cómo era estar sola. Los días de semana le pedía a mi hijo que se pasara a mi cuarto con engaños, ven mi amor, vamos a ver una peliculita, ven mi amor, compré brownies, ven mi amor, hice chocolate caliente, vamos a dormir juntos. Así pasaban las noches de los primeros años de mi separación. ¿Qué pasaba en los fines de semana? Los fines de semana él se iba a la casa de su abuela porque tampoco podía quitarle a ambos la alegría de verse. Viernes y sábado para mí era una tortura porque no sabía cómo estar en mi propia vida, en mi propio departamento, en mi propio espacio. ¿Cuáles fueron en ese momento mis salidas para poder sobrellevar este sentimiento de soledad, desolación, de que sientes una cosa en el estómago y una arcada de que en verdad no quieres que llegue la noche, no quieres que oscurezca el día, porque no vas a poder dormir o vas a pensar, en mi caso, ¿no? Que alguien podía entrar por la puerta de mi cuarto o que podría salir un fantasma debajo de la cama. Y estos miedos no tienen que ver con la edad que tú tengas, tienen que ver con cuánto tú has trabajado, con cuánto te has trabajado a ti. Yo no sabía absolutamente nada de desarrollo personal, absolutamente nada de cómo enfrentar la vida de un adulto. Yo me había casado embarazada a los 20 años, había pasado de ser la hija de mis padres a ser la esposa del papá de mi hijo. Siempre me había sentido cuidada y protegida. Era la primera vez en que la vida, Dios, el universo, me ponía en una situación en la que yo no sabía cómo estar ni cómo habitarme. Lo que te voy a contar a continuación no es algo que a mí me llene de orgullo. Si pudiese cambiarlo, tal vez elegiría de una manera diferente, pero bajo mi nivel de conciencia y las alternativas que tenía en esa época, esto fue lo que hice. Empecé a salir de mi departamento en las noches, ir a reuniones, ir a bares, ir a casas de otras amigas o casas de otros amigos para poder regresar a mi casa al día siguiente, cuando ya había nuevamente salido el sol. Y cuando esa posibilidad no era la que encontraba, pues le pedía a alguna amiga que viniera a mi casa a pasar la noche. Pero muchas veces esta amiga a la que le pedía que viniera a mi casa a hacerme compañía, me decía, perfecto, departamento solo, tu hijo está con su abuela, podemos llamar un par de amigos. Y mi departamento se convertía en el centro de reunión de amigos o de amigos de ella, de alcohol
Y así pasaban las horas, y así pasaban los fines de semana, y así pasaron entre 2 y 3 años de mi vida. 2 y 3 años de mi vida, que hoy echo la mirada atrás y digo, si hubiese sido la mujer que soy hoy, con el pensamiento que tengo el día de hoy, hubiese podido construir mucho más en pro de mi futuro, pero utilicé esos años o mal utilicé esos años en necesitar cubrir espacios que no sabía hacerlos por mí misma. Pero claro, como en este universo todo es correcto y perfecto, si yo no hubiese pasado por esa etapa, no podría estar el día de hoy diciéndote, de ahí sí vas a salir. De ahí sí vas a salir. De ahí sí te vas a reponer y vas a llegar a un punto en el que como yo vas a amar tanto tu soledad, vas a amar tanto tu compañía, que vas a dejar de ver las horas que tienes contigo como estoy sola. Al contrario, te vas a convertir en tu mejor amiga. Vas a ser súper celosa con tu tiempo, súper celosa con tu cuerpo, súper celosa con tu energía y solo te vas a compartir con esas personas que tú consideres que te merecen. Pero remontándonos a esa Rosamelia que no sabía estar sola y que llenaba esas horas de la noche con otras personas y consumiendo alcohol para estar en camaradería con esos amigos, llegó un punto en que me cansé también, en que me harté, en que dije, ok, me separé de mi esposo porque no era feliz, porque quería ir a buscar mi felicidad y me encuentro en una situación en la que me siento completamente infeliz, de otra manera, de otra forma, pero completamente vacía de todas maneras. Me sentía frustrada y con mucha cólera conmigo misma porque decía, ¿por qué termino diciendo que sí, ok, vengan a mi casa cuando no los quiero recibir? No quiero que ensucien mis sillones, no quiero que usen ceniceros, no quiero no quiero que utilicen mis baños y los orinen o los vomiten. O simplemente no quiero escuchar música fuerte hasta las 2, 3 de la mañana. Pero sin embargo, lo permitía y lo permitía con tal de tener compañía y no dormir sola durante la madrugada. Claro, nadie dormía, todos nos quedábamos despiertos hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Bueno, salía el sol y de cansada y con alcohol en el cuerpo ya podía dormir. Y así, como te digo, 2 o 3 años de mi vida, hasta que me harté de siempre complacer a estos amigos con tal de que me hicieran compañía y yo no me sintiera sola. Me cansé de ir a lugares donde no quería ir, pero iba con tal de no estar sola. Llegó un punto en mi vida en que dije, no, esto no es felicidad y para esto yo no me separé. Debe haber algo mucho más allá que no soportar mi propia compañía, no saber qué hacer con esas horas en la noche, que termino haciendo cosas que tampoco me hacen feliz. Bendito es el universo, bendito es el Señor Dios, que en el año 2016 tuve una quiebra económica que me obligó a regresar a la casa de mi mamá. Yo sé que esa parte de mi vida y esa parte de mi historia da para otro video, pero hoy día quiero que tengas esta realidad como un paréntesis de qué fue lo que a mí me hizo empezar a crear la vida que tengo el día de hoy. Con ese quiebre económico y regresar a la casa de mi madre, entré al mundo del desarrollo personal y eso me llevó al autoconocimiento. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque descubrí que la única razón por la cual yo no me sentía feliz estando sola, estando en mi compañía, era porque no me conocía. No sabía qué me gustaba, qué no me gustaba, no tenía hobbies,
la única distracción fuera del matrimonio que yo tenía en ese momento era ir de tiendas, ir a comprar ropa, producirme en la peluquería, ir al gimnasio, mantenerme siempre en un peso, ni siquiera te puedo decir saludable porque no entrenaba para ser saludable, entrenaba para ser delgada y verme bien dentro de lo que mi mente pensaba que eran los parámetros de la belleza. Pero no me conocía, no sabía qué me gustaba y como no me conocía, no tenía en qué ocupar esas horas libres de mi noche, de mi tarde, de mi día, porque mi vida se había resumido a ser mamá y a ser esposa. Si bien es cierto, yo había estudiado de jovencita, estudié la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, los libros que leía en aquel entonces eran todos relacionados con derecho y yo me había desligado del derecho cuando mi hijo tenía ya 2 años y medio. No había encontrado esa pasión por todas las herramientas que el día de hoy conozco. En mi búsqueda de salir de esa cólera, de ese coraje que le tenía a la vida, ¿por qué estoy pasando por esta situación económica? ¿Por qué he tenido que regresar a la casa de mi mamá? Yo acostumbrada a vivir sola desde los 20 años. Sola me refiero con mi esposo y con mi hijo. Luego a vivir sola con mi hijo. Pero en algún punto donde ya no podía sostener nuestro estilo de vida, volver a la casa de mi madre para mí, en vez de sentir una alegría y una felicidad, fue como que no sé por qué estoy pasando por esto. Esas preguntas de resentimiento me llevaron a encontrar el desarrollo personal, la astrología, la numerología y el Feng Shui. Herramientas que al día de hoy aplico en mi vida personal y con las cuales ayudo a decenas de mujeres en su búsqueda de autoconocimiento. La única razón por la que al día de hoy tú no te sientes feliz con tus horas de soledad, porque esta palabra se utiliza tan peyorativamente, tan despreciativa, como si fuera un castigo, cuando en realidad es un regalo. Así fueron pasando los años y me enamoré de mis horas conmigo. Me enamoré de mis horas conmigo. Al día de hoy comparto mi tiempo y mi vida con un grupo muy pequeño de familiares y amigos, porque todos estamos construyendo la vida que queremos para nuestros años dorados. Pero el tiempo que sí comparto con otros es de calidad y son personas sumamente nutritivas. Yo no me volvería a permitir aceptar una invitación al cine o a comer de una persona que yo no admire, de una persona cuyos valores no sean como son los míos, cosa que sí hice en un pasado. Con tal de no estar sola, acepté invitaciones al cine, acepté invitaciones a comer, acepté invitaciones a conciertos, me fui de viaje y un sinfín de cosas que hice que no me estaban haciendo feliz, en las cuales regalé mi tiempo y mi energía con tal de no estar sola. Para lo único que sirve esa experiencia es para el día de hoy poder estar aquí contigo y ahorrarte ese sufrimiento. Porque la vida es tan sabia que si te ha puesto el día de hoy en la situación en la que te dejó contigo, no es un castigo. Todo lo contrario, estar contigo, solamente contigo, te va a dar el regalo del autoconocimiento. ¿Por dónde empiezo, Rosamelia? ¿Qué es eso del autoconocimiento? ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde lo compro? ¿Hay un curso? Sí, seguramente que hay muchos cursos para que aprendas a conocerte. Seguramente que sí. Y este video gratuito que estás viendo el día de hoy en esta plataforma, espero que sea el inicio de esa ruta que tú decidas tomar
para que nunca más tomes decisiones porque tienes miedo a estar solamente contigo. Pensando en cómo más puedo ayudarte, es que he grabado una clase sin costo en la que te voy a ayudar a dar esos primeros pasos en la ruta de tu autoconocimiento. La clase se llama, déjame que no me quiero equivocar, aquí lo tengo apuntado. La clase se llama El amor propio se aprende, porque no naces amándote como con todo y como con todos. Tú no vas por la calle amando a la gente. Puedes tener este sentimiento, esta sensación de amor universal hacia todos si tu corazón es muy abundante, pero no amas a alguien que no conoces. Aprendes a amar, decides amar. He inspirado en mi camino de vida, te he grabado una clase, como te digo, que se llama El amor propio se aprende. Vas a encontrar el enlace de esta clase gratuita en la cajita de la descripción o pasas por cualquiera de mis redes sociales y me dices, Rosamelia, quiero ver la clase del amor propio se aprende. En ella te voy a dar los pasos iniciales y las preguntas que debes de hacerte para regresar a ti. No te quiero spoilear la clase, pero la he grabado con mucho cariño. La he grabado con mucho cariño porque son las preguntas que me hubiese gustado que alguien me diera en su momento antes de irme a lugares que no quería ir o antes de recibir en mi casa a personas que no quería recibir. Dicho esto, bonita, nos vemos en la próxima. Mira esa clase gratuita. Te amo y recuerda, has venido a esta vida a ser feliz y todo parte desde el autoconocimiento. Nos vemos en la próxima.